tenemos el gusto de presentar a la doctora Alexandra Rucabado, que nos va a dar la charla Comprensión de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el envenenamiento por Botrops Asper. Aportes de nuestro grupo de investigación en Costa Rica. La doctora Alexandra Rucabado es profesora catedrática en el Instituto Clodomiro Picado en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Ella es licenciada en Microbiología y Química Clínica de esta universidad, donde también realizó un máster y luego el doctorado, el cual egresó en el año 2006. Sus investigaciones apuntan a los mecanismos de acción y los efectos patológicos de las metaloproteinasas de venenos de serpientes. Comprenden el estudio del papel de metaloproteinasas de venenos de serpiente en la fisiopatología del envenenamiento, así como la búsqueda de inhibidores efectivos en la neutralización de las reacciones patológicas inducidas por estas toxinas. Algunos de sus análisis abordan temas como el papel de las alteraciones de la función plaquetaria y la hemostasis en general, en el desarrollo del síndrome hemorrágico observado en envenenamientos causados por serpientes de la familia Viperidae. Bueno, tengo realmente el gusto, como dije, de presentar a Alexandra, a quien la conocemos desde hace muchos años. Trabaja en un instituto como el Clodomiro Picado, que es de referencia mundial en lo que tiene que ver con las toxinas, en particular, como dije en su presentación, en las toxinas ofídicas. Bienvenida, Alexandra. Gracias por dedicarnos este tiempo y esta charla para un público que seguramente desde lo disciplinar y también desde la curiosidad y en las ganas de aprender, se ha de sumar a este streaming. Así que bueno, bienvenida a la Argentina y a este simposio. Bueno, muchas gracias, Laura, más bien a ustedes por invitarme y tomarme en cuenta en esta actividad académica tan bonita y tan interesante. Muy interesante la charla, me encantó la charla anterior, un tema muy novedoso y de punta, ¿verdad? Para todos nosotros que somos un poquito más grandecitos, entender todas esas cosas. Yo les voy a hablar un poco, vamos a ver, sobre el aporte de nuestro grupo de investigación vamos a ver, los aportes que ha hecho nuestro grupo de investigación en la comprensión del envenenamiento por mordedura de serpiente, específicamente por la especie de serpiente Botrops asper, que es la que causa más mordeduras en Costa Rica. Yo soy investigadora, como Laura les mencionó, del Instituto Clodomiro Picado, que es un instituto dedicado a la producción de sueros antiofídicos y que desde el principio, cuando fue fundado en 1970, eh, siempre los fundadores tuvieron claro de que a la par de producir los sueros antiofídicos era muy importante mantener el tema de la investigación científica en el tema de los venenos de serpiente. El instituto lleva su nombre o lleva el nombre de uno de los principales investigadores en nuestro país, el doctor Clodomiro Picado Twite, el cual en la década de 1930, 1940 desarrolla una serie de investigaciones muy novedosas en esa época sobre los venenos de las serpientes de Costa Rica y la terapia antiofídica. Sin embargo, vean que desde la década de 1940 hasta el 1970 que se desarrolla el instituto en el país no se producían sueros antiofídicos. No es sino hasta que el instituto se funda en 1970 que Costa Rica empieza a tener un organismo productor de sueros antiofídicos y también de generador de investigación científica en el tema de los venenos de serpiente. En esta fotografía de aquí podemos ver al doctor Roger Bolaños, que fue el director fundador, que está aquí en la fotografía del grupo pequeñito que empezó con la idea del instituto en 1970. Claramente el instituto ha crecido en los últimos años muchísimo en cuanto a personal y alcances de la investigación y de la producción.
¿Por qué es importante hacer investigación científica en el campo de los venenos de serpiente? Bueno, como se puede observar en esta fotografía, los venenos de serpiente inducen en las personas que sufren una mordedura por una serpiente venenosa una serie de eventos que culminan, digamos, en una gran destrucción tisular y que pueden terminar en secuelas que van a seguir con esa persona para el resto de su vida. Las mordeduras por serpientes venenosas son un problema, siguen siendo un problema de salud pública a nivel mundial y especialmente de países tropicales y subtropicales, muchos de ellos que no tienen los recursos suficientes ni siquiera para producir o obtener el tratamiento adecuado para esas personas que sufren las mordeduras por serpiente. Esa es una de las razones por las cuales es importante tratar de seguir haciendo investigación en los venenos de serpiente. También, bueno, desde el principio, ¿verdad? Con la moda esta de encontrar nuevos fármacos, los venenos de serpiente han sido siempre muy observados, digámoslo así, como fuentes potenciales de sustancias con un potencial farmacológico. De hecho, algunos medicamentos que se utilizan en la actualidad han sido diseñados a partir de toxinas de venenos de serpiente. Y otra razón para hacer investigación en venenos de serpiente puede ser que algunos componentes de los venenos incluso se utilizan actualmente como herramientas para entender procesos fisiológicos o procesos biológicos dentro de los organismos. Por ejemplo, hay varios ejemplos de toxinas de venenos de serpiente que se utilizan para evaluar, por ejemplo, la funcionalidad de la cascada de la coagulación o de la cascada del sistema de complemento. En fin, si es por buscar usos, los venenos son una gran fuente de sustancias con mucho potencial de utilización farmacológica o de comprensión de eventos biológicos. Como les mencionaba, bueno, las mordeduras de serpientes siguen siendo un problema de salud pública en el mundo. Ocurren más o menos 3 millones de envenenamientos al año y más o menos 140.000 muertes al año. Claro, esos números, si se comparan con las muertes causadas por tuberculosis, pues probablemente alguien puede decir que son despreciables, ¿verdad? Pero el asunto es que sigue muriéndose gente por mordedura de serpiente cuando en realidad es un evento que podría ser prevenido e incluso tratado a tiempo, no debería causar mortalidad, ¿verdad? Y estas muertes ocurren principalmente en países en vías de desarrollo del trópico y el subtrópico. Ok, vamos a ver, la idea de esta charla es entonces mostrarles un poco la línea del tiempo de los aportes que hemos hecho en el grupo de investigación dentro del instituto que yo trabajo, en el que nos especializamos principalmente en un tipo de toxinas de venenos de serpiente llamadas metaloproteinasas de venenos. Los venenos como el veneno de Botrops asper, que es la serpiente que nosotros más hemos trabajado, pertenecen a este grupo de los vipéridos. Estos gráficos de pastel muestran la composición proteica de los venenos. Esta composición proteica hoy en día se conoce con bastante exactitud gracias a las técnicas relativamente recién desarrolladas de proteómica, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar en el instituto en 1993, pues estas técnicas no existían y uno conocía la composición del veneno de acuerdo a las técnicas que en aquel momento se utilizaban para caracterizar las proteínas presentes en esos venenos. Luego surgen las técnicas de proteómica y entonces ya puede tener una idea más clara de la composición proteica de cada uno de los venenos de las diferentes especies de serpientes. Hoy en día se sabe entonces que los venenos de vipéridos están principalmente constituidos por enzimas, muchas de ellas enzimas proteolíticas, y que las principales familias de enzimas presentes en el veneno son las metaloproteinasas de venenos de serpiente, serinaproteinasas y fosfolipasas A2. Aquí podemos ver en el gráfico de un veneno genérico de un vipérido cómo las fosfolipasas ocupan una gran parte de este pastel, las serinaproteinasas este otro pedazo y las metaloproteinasas de venenos
son un gran porcentaje de esa composición proteica de los venenos de serpiente. Es similar en otros venenos. Vamos a ver, para que tengan una idea, todos los bótrops, las especies de bótrops están aquí en la familia, en el grupo de los vipéridos. En el grupo de los crotálidos están las serpientes de cascabel. Y luego tenemos por aquí aparte este otro grupo de los elapidios que tiene una composición bastante distinta que estos dos grupos y que están compuestos principalmente por toxinas más bien neurotóxicas, ¿verdad? Pero los venenos que nos ocupan hoy están en este grupo de acá. Bueno, algo muy importante de tener en cuenta es que estos componentes enzimáticos de los venenos tienen como función la inmovilización y posterior digestión de la presa de la serpiente que inyecta ese veneno en un ratón o en un ave o en una lagartija que será su presa, ¿verdad? Sin embargo, cuando ese veneno es inyectado en una persona, tiene un poder destructivo muy grande, ¿verdad? Porque son enzimas básicamente digestivas inyectadas en grandes cantidades en el tejido, en una pierna o en un brazo de una persona. Entonces, los venenos de vipéridos o de este grupo en donde está Botrops asper tienden a causar en un alto porcentaje de los casos, efectos a nivel local, o sea, donde el veneno es inyectado en la persona, eh, y también efectos sistémicos que ocurren cuando el veneno se disemina desde el lugar en donde fue inyectado por vía sanguínea o vía linfática por todo el organismo, ¿verdad? Y entonces empieza a causar efectos llamados sistémicos. Los efectos locales son edema, hemorragia local, Flictenas, que son estas ampollas llenas de líquido y sangre que ocurren en el lugar de la mordedura o en lugares cercanos. Necrosis, o sea, destrucción del tejido muscular, de la piel y de todas las células que entran en contacto con componentes del veneno y dolor. Claro, este conjunto de efectos locales va a generar en estos pacientes, si no son atendidos a tiempo, pérdida permanente del tejido y secuelas físicas a largo plazo. También hay que considerar que las mordeduras por serpientes venenosas generalmente son bastante traumáticas y pueden dejar en las personas mordidas también secuelas psicológicas a largo plazo. Con respecto a los efectos sistémicos, también cuando el veneno se disemina a través de circulación sanguínea o linfática, aquí se puede observar en esta fotografía, la persona fue mordida en una mano y se pueden observar hematomas que corresponden a hemorragias que están ocurriendo en lugares distantes al sitio de la mordedura. Eso es lo que se considera hemorragia sistémica, que es la destrucción de los vasos sanguíneos en lugares distantes al lugar en donde fue inyectado el veneno. También el veneno cuando se disemina inmediatamente por circulación sanguínea causa alteraciones de la coagulación, trombocitopenia o hipoagregación plaquetaria, o sea, todos los mecanismos que tiene normalmente una persona para detener la hemorragia se encuentran alterados por componentes del mismo veneno. Entonces, el veneno causa directamente hemorragia sistémica, pero además causa que los mecanismos que normalmente se ocupan para detener la hemorragia no estén funcionando correctamente. Esta serie de eventos sistémicos puede culminar en lo que se conoce como un choque cardiovascular y una falla renal, especialmente en envenenamientos más severos que pueden llevar a esta persona a la muerte. O, por ejemplo, también puede ser que el envenenamiento no sea lo suficientemente severo para generar un choque cardiovascular, pero ocurre una hemorragia, por ejemplo, en el cerebro, como se observa en esta fotografía de un TAC, y entonces eso puede causar la muerte en cuestión de minutos después de la inyección del veneno. Una cosa importante de tomar en cuenta es que, bueno, nuestro grupo de investigación se especializa, digamos, o se ha especializado desde hace bastante tiempo en el estudio de estas proteasas que se llaman metaloproteinasas de venenos de serpiente y ellas son las responsables directas o indirectas de la mayoría de estos efectos que están descritos en esta diapositiva. ¿Qué son estas metaloproteinasas de venenos? Bueno, son enzimas proteolíticas que pertenecen a un grupo ahí muy específico de enzimas
Todas ellas son metaloproteinasas dependientes de zinc. Eso significa que tienen un átomo de zinc en el sitio catalítico que es necesario para que la enzima pueda hacer proteólisis. En este grupo de las metcincinas, ahí están las metaloproteinasas de venenos de serpientes junto con otras proteasas, por ejemplo, estas que son muy conocidas porque son también metaloproteinasas, pero que se encargan en mamíferos de los procesos de reparación y remodelación tisular. Se parecen un poco estructuralmente a las de venenos, pero digamos que en funciones y en secuencia de aminoácidos no son tan parecidas. Las metaloproteinasas de venenos de serpiente han sido clasificadas de acuerdo a su composición de dominios. Existen tres diferentes grupos de estas proteasas, unas de relativamente bajo peso molecular llamadas P1 que solo tienen el dominio metaloproteinasa, otras llamadas P2 que tienen el dominio metaloproteinasa y un dominio adicional llamado disintegrina o disintegrina y otro grupo de proteasas que tienen dos dominios adicionales al dominio metaloproteinasa. Se, se sabe que las del grupo P1 son proteas, todas ellas, bueno, la mayor parte de ellas tienen actividad proteolítica y esa actividad proteolítica está relacionada con sus efectos. En el caso de las P1, sí, son capaces, muchas de ellas, de inducir hemorragia, pero hemorragia a nivel local. Y además, la potencia de esa hemorragia son relativamente débiles, como toxinas hemorrágicas. Las más potentes están dentro de este grupo, las más potentes desde el punto de vista de su actividad hemorrágica. También en este grupo hay algunas que no son hemorrágicas, pero activan factores de la coagulación y son enzimáticamente muy poderosas. En este otro grupo también hay algunas que son hemorraginas muy potentes. Esto es importante recordarlo para ahora más adelante que vamos a empezar a ver los resultados de nuestros trabajos. En la década de los 90, los primeros trabajos que se publicaron se relacionaban no solo en nuestro grupo, sino a nivel del campo del estudio de los venenos de serpientes, se relacionaban con el aislamiento y caracterización de estas enzimas llamadas metaloproteinasas de venenos. Entonces se tomaba el veneno, se fraccionaba por métodos cromatográficos y se lograron aislar en nuestro grupo dos distintas metaloproteinasas. Una del grupo P1, o sea, de las que son que inducen poca hemorragia, y otra del grupo P3, que es muy potente como hemorragina. Es interesante porque estas, las del grupo P1, además de que son débiles para producir hemorragia, no provocan hemorragia sistémica. O sea, ellas, aunque se lleguen a circulación o llegan muy poco a circulación y aunque lleguen, no logran producir hemorragia en lugares distantes al lugar de la mordedura. Mientras que estas otras, las P3, sí, al ser inyectadas incluso localmente en un modelo de ratón, logran inducir hemorragia en órganos y tejidos distantes al lugar en donde ocurrió la inyección de la toxina. Eso hay que tenerlo en cuenta por ahí también para entender resultados de trabajos posteriores. Más adelante se aísla otra P3, esta también muy potente desde el punto de vista de producir hemorragia. Algo interesante también es que en aquel pastel de los venenos de serpiente de la proteómica, uno puede observar fácilmente cuando se hizo la proteómica del veneno de Botrops asper, que esta, la P1, es una toxina muy abundante en el veneno, mientras que las P3 son muy poco abundantes en el veneno. Son más potentes como hemorraginas, pero muy poco abundantes en el veneno. Luego, ya más adelante en el tiempo, en este trabajo del 2003, logramos cristalizar a la BAP1, a la toxina de la clase P1 que aislamos del veneno de terciopelo. Ella, como les mencionaba, entonces es una toxina débilmente hemorrágica y no induce hemorragia sistémica. Aquí puse esta figura para ilustrar cómo es la estructura tridimensional de una P3.
Nosotros no logramos nunca obtener la estructura tridimensional de una P3 del veneno de Botrytis asper. Este grupo de Brasil lo logró en el 2008. Es una tarea muy difícil. Es un gran logro haber logrado la estructura de cristal de una P3. Aquí se puede ver esta que solo tiene el dominio metaloproteinasa, ¿verdad? Y esta otra que en cambio tiene estos dos dominios adicionales, además del dominio metaloproteinasa. Por aquí está el átomo de zinc del sitio catalítico y estos dos dominios adicionales se han asociado a la capacidad de estas toxinas de, de su alta potencia hemorrágica y de su capacidad de inducir hemorragia sistémica, cosa que las toxinas que únicamente tienen el dominio metaloproteinasa no lo logran hacer. Ya más adelante, en el 2019, se publica este trabajo. Erika Camacho logra expresar recombinantemente la BAP1, la toxina del tipo P1 del veneno de Botrytis asper, y en esa época o en la época anterior al 2019 siempre había mucha discusión, digamos, en el campo científico con respecto a una región muy puntual de la molécula del dominio metaloproteinasa que se encuentra aquí en esta región y porque habían autores o científicos que mencionaban este loop como importante para la actividad hemorrágica de estas toxinas. Resulta que en este grupo de las P1, algunas de ellas tienen actividad hemorrágica y algunas no tienen del todo actividad hemorrágica. Y entonces había un poco de controversia cuál era el lugar, el sitio de la molécula que hacía que algunas tuvieran actividad hemorrágica y otras no. En este trabajo, Erika Camacho logra expresar la BAP1 de manera recombinante y logra también hacer moléculas con mutaciones en esta región de la molécula y entonces logra eliminar la actividad hemorrágica de la toxina con solo hacer dos o tres mutaciones en ese sitio de la estructura de esta proteína. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que entonces todas las actividades tóxicas de las metaloproteinasas de veneno están relacionadas con la actividad proteolítica, ya sea por la proteólisis de la matriz extracelular o la proteólisis de factores de coagulación en el caso de aquellas que no son hemorrágicas pero activan la coagulación. Otra vez, entonces, para recapitular los efectos de estas toxinas en los tejidos de un modelo animal o de una persona cuando ha sido mordida por una serpiente, las metaloproteinasas van a ser responsables de la mayor parte de los efectos que vimos en la diapositiva al principio, ¿verdad? Hemorragia, edema, necrosis del tejido muscular contribuyen bastante, mala regeneración del tejido muscular, dermonecrosis o necrosis de la piel. Y todo esto está relacionado con su capacidad de degradar la matriz extracelular. Causan daño a los vasos sanguíneos, daño a los nervios y separación de la dermis epidermis. Además, causan un proceso inflamatorio fuertísimo que va a generar un montón de mediadores endógenos que de manera indirecta pueden causar daño tisular también, así como moléculas que evidencian peligro y entonces van a atraer masivamente células inflamatorias que pueden contribuir de alguna manera en el daño tisular observado en estos envenenamientos. Y a nivel sistémico también, entonces las metaloproteinasas son las responsables de la hemorragia sistémica, de alteraciones de la coagulación y alteraciones en la función plaquetaria. Ahora les voy a mostrar una serie de trabajos entonces de nuestra contribución en las preguntas relacionadas con estos mecanismos fisiopatológicos de las metaloproteinasas hemorrágicas. Cuando en aquel trabajo que les mostré de 1994-95, en donde se empiezan a aislar estas toxinas, en esos mismos años, incluso antes, se empiezan a observar al microscopio electrónico músculos de ratones inyectados con toxinas hemorrágicas y se empiezan a observar los vasos sanguíneos para ver qué es lo que esas toxinas hemorrágicas le hacen a los vasos sanguíneos para inducir hemorragia. Aquí en esta fotografía vemos un vaso sanguíneo capilar, o sea, un vaso de los más pequeños de la vasculatura en condiciones normales.
podemos ver que hay una capa de células endoteliales, aquí esto que se ve más oscuro, y una línea delgada que soporta esas células endoteliales. A esto se le llama membrana basal y le da soporte al vaso sanguíneo. Cuando se inyecta una toxina hemorrágica, lo primero que pasa en cuestión de minutos después de la inyección es que la pared del vaso sanguíneo se empieza a adelgazar, como se ve, vean, comparen este vaso normal con esta pared que se ve súper delgada, ¿verdad? Se empieza a adelgazar, las células endoteliales se empiezan a aplastar y empiezan a observar esas rupturas en la pared del vaso por donde salen las células sanguíneas y eso lo que significa es que hay hemorragia, ¿verdad? Hay salida de células sanguíneas desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio. En esta otra fotografía se puede observar claramente el mismo fenómeno, las células endoteliales se aplastan y ocurre una ruptura de la pared del vaso y las células sanguíneas salen del vaso, lo cual se define como hemorragia, ¿verdad? En ese momento no se entendía cuál era el mecanismo o qué era lo que estaba pasando en este vaso sanguíneo, qué es lo que la toxina hace para que ocurran todos esos cambios morfológicos en este vaso sanguíneo que culminan en la ruptura de esa pared. Aquí, después en el 95 también se publica este trabajo en donde se observa, este es, es un tejido muscular del músculo cremaster del ratón, la toxina hemorrágica se aplica tópicamente en el músculo y aquí se observa, va a aparecer un punto en donde el vaso sanguíneo se rompe y ocurre como una explosión en la que la hemorragia es evidente, ¿verdad? Esto después de unos 15 minutos de haber aplicado la toxina, todo el tejido tiene un montón, cientos de hemorragias pequeñitas como esa que observamos en el video, lo cual explica la hemorragia, digamos, causada por estas toxinas en, en una persona, ¿verdad? Sin embargo, ya les digo que en esta época no se entendía qué es lo que le pasa a ese vaso sanguíneo, qué es lo que la toxina hace para poder causar esa ruptura y ese aplastamiento de las células endoteliales. Lo primero que a uno se le ocurre, claro, es que estas toxinas, al tener una actividad proteolítica tan potente, están degradando de alguna manera la matriz extracelular que sustenta las células endoteliales en ese vaso sanguíneo. Entonces empiezan a hacer estudios como este in vitro, en donde se ponen diferentes sustratos de la matriz extracelular en contacto con las toxinas y se observa claramente, ¿verdad?, que hay degradación, que las toxinas hemorrágicas logran degradar sustratos como la laminina, que es parte fundamental de la matriz extracelular y de la lámina basal de los vasos sanguíneos. Sin embargo, vean qué interesante, porque las hemorragias que les mostré anteriormente ocurren muy pocos minutos después de la aplicación de la toxina. Y sin embargo, para poder ver degradación de los sustratos in vitro, uno se toma alrededor de 6 horas para empezar a ver fragmentos de degradación. En ese momento eran, digamos, era una pregunta sin contestar, ¿por qué razón se tarda más tiempo si uno tiene el sustrato en un tubo de ensayo que en un animal in vivo? Este trabajo es muy pionero, es del 2006. En este trabajo se utiliza un sustrato de la matriz extracelular llamado Matrigel, que es un extracto de matriz extracelular de la lámina basal de los vasos sanguíneos de un tumor murino. Ya aquí no estamos hablando de un sustrato aislado como la laminina, sino de una mezcla de proteínas de matriz extracelular que están en las proporciones que se encuentran en la naturaleza. En este trabajo se hace otra vez un experimento en un tubo de ensayo en donde se expone el matrigel a diferentes toxinas hemorrágicas. En este caso a una P1, como la BAP1 con débil actividad hemorrágica, y a una P3, esta es del veneno de Botrytis yararaca, con alta actividad hemorrágica, para tratar de ver si se observan diferencias en cuanto a la forma en que esas proteasas degradan los componentes de la lámina basal de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que esta es muy poco hemorrágica, mientras esta es muy hemorrágica. Esta induce hemorragia sistémica, mientras que esta no induce hemorragia sistémica. En este trabajo, luego, estos son geles de ese desepaje, ¿verdad? Donde sí se observa degradación, se observan productos de degradación después de la exposición a la toxina del sustrato y se hicieron secuencias de aminoácidos N terminal de los fragmentos para
conocer exactamente en qué sitios de corte las toxinas hacían la degradación y así poder tratar de encontrar diferencias entre ambos tipos de toxina en cuanto a la degradación del sustrato. En esta parte de este estudio fue in vitro, pero también se hicieron experimentos in vivo con inmunohistoquímica para observar cómo las toxinas degradan componentes de la matriz extracelular, pero del músculo en el animal inyectado. Se observan diferencias cualitativas, digamos que no se cuantificaron en ese momento, de cómo la BAP1, que es la P1, degrada la matriz extracelular del músculo en comparación con la yararajina, que es la P3. Luego, para seguir explorando este asunto de por qué razón cuando una toxina hemorrágica se inyecta en un animal, los vasos sanguíneos sufren estos cambios estructurales tan drásticos, ¿verdad? Que generan la hemorragia. Se hizo un trabajo en el cual se propone que una variable que no se había tomado en cuenta hasta el momento para explicar la hemorragia causada por estas toxinas de venenos de serpiente era el flujo sanguíneo y la presión que la sangre eh, hace sobre las paredes del vaso sanguíneo cuando hay un flujo normal dentro de ese vaso, ¿verdad? Entonces, se hace un experimento en el cual se toman animales, se les se cierra el flujo sanguíneo en el músculo y posteriormente a cerrar el flujo sanguíneo se inyecta con la toxina hemorrágica. Y otros animales, en cambio, tienen el flujo normal. Y se toman estas fotografías de microscopio electrónico. Este es un vaso sanguíneo normal en un animal inyectado solo con salina y con flujo sanguíneo, ¿verdad? Se parece mucho al que observamos en la primera fotografía que les mostré. Este, en cambio, es un animal inyectado con una metaloproteinasa y con flujo sanguíneo normal. Aquí se observa la ruptura del vaso sanguíneo y el aplastamiento de las células endoteliales. Pero cuando en el animal que no tiene flujo sanguíneo se inyecta una metaloproteinasa hemorrágica, entonces vemos cómo la estructura del vaso sanguíneo se mantiene. Tal vez se puede observar un poco de cómo la lámina basal del vaso sanguíneo se ve un poco más ancha, probablemente porque la toxina sí está degradando los componentes de la lámina basal, pero las células endoteliales se mantienen en su grosor normal porque no existen esas fuerzas hemodinámicas dentro del vaso sanguíneo que hacen que la presión rompa el vaso sanguíneo cuando hay un flujo normal dentro de ese vaso sanguíneo. Entonces se propone un modelo de dos pasos para explicar la formación de hemorragia debido a estas toxinas. Primero, la toxina degrada los componentes de la lámina basal y también los componentes que mantienen unidas a las células endoteliales a esa lámina basal. Y eso hace que la resistencia a la presión de ese vaso sanguíneo, la presión causada por el flujo dentro de ese vaso sanguíneo, haga que las células endoteliales se aplasten y el vaso pierda estructura hasta que se rompe. Se distiende la pared del capilar, se adelgazan las células endoteliales y se rompe. Se rompe la pared del vaso y se causa la hemorragia. Este otro modelo está un poquito más bonito a color, pero es básicamente lo mismo. Entonces, para que haya hemorragia tiene que haber flujo sanguíneo, aunque las toxinas de las metaloproteínas de veneno de serpiente sí degradan los componentes de la lámina basal. Ahora, continuando, digamos, con las preguntas que estaban pendientes de cuáles son los sustratos que son importantes para causar hemorragia, ¿verdad? Porque aquí se puede observar que la lámina basal de los vasos sanguíneos es una estructura que aunque en las fotografías se ve muy delgada, ¿verdad? Se ve como una lámina delgada, en realidad está compuesta por una gran cantidad de proteínas, algunas de ellas estructurales como el colágeno 4, otras como la laminina, el perlecan y el nidogén. Entonces, esta pregunta de cuáles son los componentes que las toxinas degradan para que haya hemorragia y por qué hay tantas diferencias en cuanto a la potencia hemorrágica de las P1 y las P3,
y cómo eso se ve reflejado en su capacidad de degradar sustratos, eso era una pregunta pendiente. Em, para contestar esa pregunta ya evolucionamos un poco en las metodologías que se utilizaron y entonces en el 2009 se aprovecha una muestra que nunca habíamos antes usado, que es el exudado inflamatorio. Cuando uno inyecta un ratón por la vía intramuscular con veneno de serpiente o con una metaloproteinasa, se ocurre un gran edema ahí localizado y es tanto el líquido exudado que se acumula que uno puede tomar muestras con capilares, como los que se usan para tomar muestras de hematocrito. Uno puede tomar muestras de ese líquido que se acumula ahí en el tejido muscular y observar los componentes proteicos de ese exudado inflamatorio para poder decir qué está pasando en el tejido adyacente, en el tejido conectivo y también en el tejido muscular. Es así como entonces se hace proteómica exhaustiva del exudado inflamatorio en animales tratados con metaloproteinasas. En este caso, se han hecho varios estudios similares, pero en este caso que les estoy mostrando se compara el exudado inflamatorio producido por una toxina hemorrágica como la BAP1 versus una toxina no hemorrágica como la leucorolicina A. Ambas son de la clase P1, ambas solo inducen hemorragia localmente. Sin embargo, cuando uno observa el exudado inflamatorio y los componentes proteicos presentes ahí y los productos de degradación presentes en ese exudado inflamatorio que provienen de la matriz extracelular, uno ve diferencias importantes entre la toxina hemorrágica y la toxina no hemorrágica. Este trabajo entonces permitió decir o concluir cuáles componentes están siendo degradados diferencialmente por las dos toxinas, utilizando como muestra ese exudado inflamatorio. Vean que todos estos son componentes, en esta tabla son componentes de la matriz extracelular y algunos de ellos son componentes de la matriz de la lámina basal de los vasos sanguíneos. En este mismo trabajo, se hace también inmunohistoquímica y se obtiene un resultado muy interesante porque se observa cómo la toxina no hemorrágica no es capaz de degradar el colágeno tipo 4 de la lámina basal de los vasos sanguíneos y del músculo, mientras que la toxina hemorrágica sí lo logra degradar. Entonces, digamos que se pone en la mira al colágeno 4 como uno de los componentes clave en el desarrollo de hemorragia y en la diferenciación de toxinas más hemorrágicas o menos hemorrágicas eh, con respecto a los sustratos que degradan. El colágeno 4 es muy interesante porque dentro de esa malla que es la lámina basal, tiene una función estructural. Es la única proteína de la lámina basal que hace conexiones entre unas moléculas y otras de tipo no reversible. En este otro trabajo del 2016 se utiliza otra tecnología completamente diferente para estudiar este mismo dilema de por qué las P1 son menos hemorrágicas que las P3. Y aquí lo que se hace es tomar el músculo cremaster de ratones, que fue aquel mismo que vimos en el video de la hemorragia, y se analiza la degradación del colágeno 4 por fluorescencia de manera cuantitativa. Entonces vean que aquí se compara una toxina P1 con una toxina P3 en cuanto a su capacidad de degradar el colágeno 4 en los vasos sanguíneos en este modelo del músculo cremaster. Y aquí la conclusión general es que las P3 degradan más el colágeno 4 en este modelo que las P1, lo cual concuerda con su actividad hemorrágica, ¿verdad? Y que además se confirma, ¿verdad? Lo que ya habíamos observado en microscopía electrónica y en otros tipos de ensayos, que los vasos capilares son los más afectados y que otros
vasos sanguíneos como arteriolas y vénulas postcapilares no son tan afectados por la degradación proteolítica de estas enzimas. También se hacen ensayos con flujo sanguíneo y sin flujo sanguíneo para comparar y se observa que en términos generales la toxina P3 degrada con más facilidad y más activamente el colágeno 4, tanto con flujo como sin flujo, que cuando se compara con la P1. Este es otro trabajo en el cual se observa un hallazgo muy interesante. Se utiliza el mismo modelo del músculo cremaster, ¿verdad? Que se puede cuantificar la fluorescencia de los sustratos que uno marca con anticuerpos. En este caso, la toxina está marcada con una sustancia fluorescente y aquí tenemos una P1, aquí tenemos una P3, perdón, una P2 y una P3. Vean qué interesante, porque esta es la toxina marcada con una sustancia fluorescente y en la P1 se puede observar una fluorescencia que es como que está dispersa, digamos así, por todo el tejido muscular. No se ve localizada en los vasos sanguíneos. Mientras que en el caso de la P2 y la P3, que tienen una actividad hemorrágica muy potente, se observa totalmente localizada la toxina en los vasos sanguíneos. Este trabajo es muy importante porque demuestra cómo podría ser que las toxinas P1 se dispersan, digámoslo así, no son tan específicas, degradando sustratos importantes en la inducción de hemorragia y por esa razón son menos hemorrágicas que las toxinas P2 y P3 que son altamente hemorrágicas, probablemente porque están concentradas, ubicadas, localizadas exactamente en la pared de los vasos sanguíneos y no por todo el resto del tejido. Em, ok, ahora las metaloproteinasas de venenos de serpiente no solo inducen hemorragia, sino que causan otra serie de efectos, como vimos en las diapositivas de la descripción de la lista de los potenciales efectos de estas proteasas. Otro de los fenómenos, digamos, que hemos nosotros investigado es la formación de estas ampollas llenas de líquido exudado inflamatorio y de sangre que son muy comunes en los pacientes mordidos por Botrops asper. Eh, s- em, Se hace un estudio muy al principio, en el 1998, en el cual se describe la formación de estos blisters, en los cuales se despega totalmente la unión dermis-epidermis, la epidermis se despega de la dermis y la lámina basal se pierde por completo. O sea que, y además se trabaja con inhibidores de metaloproteinasas para probar que el componente responsable o los componentes responsables de la formación de estos blisters en los envenenamientos por Botrops asper son definitivamente metaloproteinasas, de las mismas que inducen hemorragia, como tienen una actividad proteolítica tan potente, también van a degradar la lámina basal presente en todas las estructuras de los tejidos. La lámina basal siempre da soporte no solo en los vasos sanguíneos, sino en la piel, en el músculo y en otras partes, en otros diferentes tejidos, y es degradada por estas proteasas y por lo tanto los efectos que tiene la degradación de esa lámina basal en diferentes tejidos es distinta. En este caso, es responsable de la formación de estos blisters. Otra cosa interesante es el hecho de que estas P3 causan hemorragia sistémica, específicamente definiéndola como hemorragia a nivel pulmonar. O sea, uno inyecta la toxina por vía intramuscular y la toxina alcanza circulación sanguínea, llega hasta el pulmón e induce hemorragia pulmonar. Esto no lo pueden hacer las P1 como la BAP1, solo las P3, las que tienen los dominios adicionales. Em, Perdón, tal vez en esta diapositiva no terminé de decirles, ¿verdad? De recordarles que en el caso de estas dos enzimas, ¿verdad? Las que están muy localizadas en el vaso sanguíneo, ellas tienen dominios adicionales que se postula como hipótesis que van a ayudarle a las toxinas a enfocarse, a localizarse
en la pared del vaso sanguíneo, en la lámina basal del vaso sanguíneo y probablemente también permiten llegar hasta la lámina basal de las estructuras en el pulmón y degradarla. En este trabajo se logra probar que en el lavado bronquioalveolar de estos ratones que tienen hemorragia sistémica producida por una P3, hay productos de degradación de la matriz extracelular. Otra vez, de componentes de la lámina basal como el colágeno 4, la laminina y el nidogén. Esto lo que significa es que la toxina llega hasta el pulmón y la forma en que induce hemorragia es que degrada la lámina basal de los vasos sanguíneos en el pulmón, causando esta hemorragia tan masiva que se logra observar en estas fotografías. Un resultado interesante de este trabajo también es que se usaron diferentes inhibidores de la inflamación como indometacina, pentoxifilina y también se usaron anticuerpos antineutrófilos que depletan los neutrófilos para tratar de entender si los mecanismos inflamatorios y las células de la inflamación estaban contribuyendo en algo en la formación de esta hemorragia pulmonar. Y la conclusión es que sí. Aunque las toxinas llegan y degradan la lámina basal de los vasos sanguíneos en el pulmón, eh, y eso ya de por sí puede causar hemorragia. También probablemente las toxinas, al ser muy proinflamatorias, van a reclutar células de la inflamación que van a contribuir con el desarrollo de la hemorragia pulmonar. En este otro trabajo, lo que abordamos fue un problema muy importante desde el punto de vista fisiopatológico inducido por los venenos, por el veneno de Botrytis asper, que es que eh, el veneno de Botrytis asper es capaz de destruir el tejido muscular con mucha rapidez después de que es inyectado intramuscularmente o de manera subcutánea incluso. Aquí en estas fotografías de histología podemos observar en el paso del tiempo el efecto del veneno. Aquí, esto es un día después de la inyección del veneno, se puede observar el tejido muscular, las células musculares destruidas completamente, necróticas. Se puede observar un poco de hemorragia. Luego, a los 7 días, se observa mucho tejido de granulación. Se observa como que las células musculares han sido removidas en partes, ¿verdad? Y el tejido muscular está siendo sustituido por tejido fibroso y de granulación. Aquí a los 28 días ya se pueden observar zonas en donde el tejido muscular se pierde por completo y hay zonas del tejido que sí hay regeneración muscular, pero hay otras zonas en que la regeneración muscular es está totalmente alterada, ¿verdad? El tejido muscular es sustituido por tejido fibrótico. Si se inyecta una metaloproteinasa hemorrágica, incluso de la clase P1, al principio se observa un panorama similar al que se observa con el veneno, con hemorragia, células musculares destruidas. En este caso, la BAP1 no es capaz de destruir directamente células musculares, pero al producir daño en los vasos sanguíneos, las células musculares se terminan muriendo por isquemia. Entonces se observa necrosis de las células musculares y hemorragia. A los 28 días se observan zonas similares a las que se observan en el veneno, en donde las células musculares no regeneran correctamente. Hay zonas del tejido en donde el tejido muscular es sustituido por tejido fibrótico. En cambio, si lo que se inyecta es una toxina, una fosfolipasa que solo daña las células musculares, pero no daña los vasos sanguíneos, el panorama al principio es terrible, ¿verdad? Porque se ven muchas células musculares muertas, pero vemos que al cabo de los 28 días la regeneración muscular es bastante aceptable. No se ven esas zonas de fibrosis que se observan con la metaloproteinasa hemorrágica y con el veneno. Entonces, este trabajo nos permitió ver este panorama, digamos, de la necrosis y la regeneración muscular y poder concluir que digamos, uno de los principales problemas para que ocurra buena regeneración muscular en un envenenamiento por Botrytis asper es que las toxinas hemorrágicas destruyen la vasculatura y entonces al destruir la vasculatura el proceso de regeneración muscular se altera.
En este mismo trabajo se contaron vasos capilares por área de tejido muscular y se observa una depresión completa. Aquí en estos gráficos se puede ver el índice de capilares en el tejido. A las 6 horas prácticamente todos los vasos capilares son destruidos. Luego se recuperan los vasos sanguíneos, pero en este punto de aquí es muy importante para que las células de la inflamación empiecen a hacer su trabajo de remoción de tejido necrótico y de restauración del proceso de regeneración tisular. Y eso, gracias a que los vasos sanguíneos son destruidos, no ocurre cuando hay presencia de toxinas hemorrágicas. El otro hallazgo de este trabajo muy importante es que se vio que las toxinas hemorrágicas no solo destruyen los vasos sanguíneos, que afecta la regeneración, sino que además destruyen los nervios, probablemente degradan la lámina basal de las vainas de los nervios y eso hace también o contribuye de alguna manera en la mala regeneración del tejido muscular. Claro, las consecuencias, digamos, a nivel de una persona mordida por una serpiente pueden ser tan severas como esta fotografía. Este no es un caso de Botrytis, es un caso de Botrytis asper, pero en Colombia, no es en Costa Rica, de una persona que llega tarde al hospital, no recibe el tratamiento con antiveneno a tiempo y tiene secuelas de este tipo porque el músculo destruido no se recupera, se daña, no se regenera y ya el daño es irreversible. En este trabajo también cuantificamos apoptosis de células musculares y células en el tejido muscular y también se puede ver que algunas células están muriendo por apoptosis. Otro problema de la mala regeneración tisular inducida por metaloproteinasas es que ellas degradan, ya como les dije al principio, ¿verdad? No solo degradan la lámina basal de los vasos capilares destruyendo la vasculatura, sino que degradan cualquier lámina basal que esté en cualquier tejido. Entonces degradan la lámina basal de la piel y se forman las ampollas y hay dermonecrosis. Degradan la lámina basal del músculo y esa célula muscular ya no se puede regenerar. En este otro trabajo se prueba que el colágeno 4, por ejemplo, es degradado completamente en la lámina basal del músculo y la laminina también, ¿verdad? En animales inyectados con veneno, no así con miotoxina, en donde hay una buena regeneración. En este trabajo también aquí están ese resultado más claramente, se prueban también transcriptómica, se hace transcriptómica en los animales inyectados con veneno, inyectados con miotoxina, y se puede ver que hay una regulación negativa de los genes relacionados con matriz extracelular en los animales inyectados con veneno. Y hay una degradación de la lámina basal de las células musculares, lo cual definitivamente afecta el proceso de regeneración muscular. Entonces, la regeneración muscular deficiente en el envenenamiento por Botrytis asper va a ser en un gran porcentaje debido a metaloproteinasas que dañan la microvasculatura. Este daño en la microvasculatura va a causar isquemia que va a matar de manera indirecta a las células musculares y a los mioblastos. Además, va a impedir la migración normal de células de la inflamación necesarias para que ocurra la regeneración muscular. Por otro lado, se van a generar un montón de señales de alarma en el tejido que van a atraer células inflamatorias alrededor de donde está ocurriendo la necrosis y van a causar daño indirecto, ¿verdad? Además, las toxinas pueden causar daño de nervios periféricos directo y hay resultados también de nuestro grupo de trabajo en donde estas enzimas proteolíticas pueden afectar incluso los procesos de replicación y fusión de los mioblastos. También de este veneno se han aislado toxinas procoagulantes, de las que no son hemorrágicas, pero inducen activación de factores de coagulación. En este caso, específicamente en el veneno de Botrytis asper, se ha aislado un activador de protrombina superpotente. Y es interesante porque este activador de protrombina induce una desfibrinogenación muy rápida en los animales inyectados con esta toxina, o sea, todos los factores de coagulación son depletados rápidamente
el animal queda sin mecanismos hemostáticos en cuestión de minutos. Pero otra cosa muy importante es que esta es una metaloproteinasa de la clase P3. Es una metaloproteinasa de la clase P3 que no es hemorrágica. Entonces la usamos en el mismo modelo este para, en donde estábamos probando qué es la diferencia entre las P3 y las P1 y las P2 que hacen que unas sean más hemorrágicas que otras, ¿verdad? Para ver cómo es la interacción de esta toxina que en realidad no es hemorrágica, sino que lo que hace es activar factores de la coagulación, cómo es su interacción con los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una P3 hemorrágica, ¿se acuerdan? Que estaba muy localizada la distribución de la toxina en el vaso sanguíneo, como muy enfocada, destruyendo la lámina basal del vaso sanguíneo. Y vean qué interesante, porque la P3, que no es hemorrágica, pero es coagulante, tampoco se logra unir al vaso sanguíneo. Eso lo que nos dice es que esta toxina es una P3, tiene los dos dominios adicionales, además del dominio metaloproteinasa, pero hay algunos exositios probablemente en estos dominios extra de las P3 hemorrágicas que las hacen que se unan específicamente a la superficie o a la extensión de la lámina basal del vaso sanguíneo, mientras que esta que no es hemorrágica, aunque tiene los dos dominios adicionales, probablemente no tiene esos exositios y no puede unirse específicamente al vaso sanguíneo, lo cual es muy interesante porque eso explica por qué no es hemorrágica, ¿verdad? Tiene otro sustrato completamente diferente. En cuanto a la inflamación, bueno, las toxinas hemorrágicas de venenos de serpiente se caracterizan por producir un proceso inflamatorio muy exacerbado. Esto se estudió también desde el principio, desde que el grupo empezó a trabajar con metaloproteinasas hemorrágicas. Inducen la expresión de estas otras metaloproteinasas tisulares, la expresión aumentada en el tejido y también inducen la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6 y la interleucina 1. Bueno, y el exudado inflamatorio, como les mencionaba antes, ¿verdad? Ha sido utilizado como una ventana, digamos, para tratar de entender lo que está ocurriendo en el tejido envenenado. Y entonces tenemos una serie de trabajos en los cuales el exudado inflamatorio se ha analizado por técnicas de proteómica para hacer estudios comparativos entre toxinas, entre el veneno con inhibidores, etcétera. De manera que es una forma, digamos, muy relativamente representativa de lo que está pasando en el tejido muscular y en el tejido em, conectivo, ¿verdad? Pero observando, tomando una muestra de ese exudado inflamatorio. Nuestro grupo de trabajo somos el doctor José María Gutiérrez, eh, mi persona, Teresa Escalante, Erika Camacho y Cristina Herrera. Nosotros somos como la gente del instituto que trabajamos con metaloproteinasas de venenos de serpiente y siempre desde el principio, desde los años 90, en colaboración con el doctor Jay Fox de la Universidad de Virginia, hemos logrado, digamos, llevar a cabo estos experimentos utilizando tecnologías de punta para el estudio de los venenos de serpiente, con preguntas siempre novedosas, digamos, con respecto al mecanismo de acción de estas toxinas y los mecanismos fisiopatológicos relacionados con sus efectos. Esto es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alexandra. Realmente una hermosa síntesis, porque realmente son años de trabajo y han sentado bases para el cual muchísimos investigadores en el mundo, bueno, leemos los trabajos de ustedes y nos hemos vinculado justamente por las posibilidades de aprender. Realmente han marcado un camino y bueno, eso les estamos muy agradecidos.
Quería, bueno, manifestarte las gracias del público, ¿no? Por excelente trabajo y exposición. Me gustaba aclararles a nuestro público que la serpiente que estudia Alejandra y su grupo es una serpiente que abunda en Centroamérica. Nosotros aquí no la tenemos, pero sí tenemos otras especies dentro del género Botrops, que son la Botrops alternatus, que la conocemos como yarara grande, y Botrops diporus, que la conocemos como yarara chica. Realmente comparten, por ser del mismo género, muchísimos aspectos en común en la composición del veneno, pero también tienen sus particularidades y entre ellas que no tiene la toxicidad ni la gravedad que sí tiene el Avotrops que estudian, sobre la cual Alexandra nos presentó. No obstante, las normas de seguridad y de atención médica para este tipo de mordeduras valen para todas. Por supuesto que dado el accidente hay que recurrir al antiveneno, ¿no? Pero bueno, por ahí quiero transmitir un poquito más de tranquilidad que Sí, no yo tienen también quería el mencionar veneno algo que oficial. Laura Sí, y el grupo de Laura cuando trabajaba con venenos de serpiente, no sé si aún trabajas con venenos de serpiente, ¿verdad? Tenemos muchos años de conocernos también como grupos de investigación, hemos colaborado bastante así y, es. y seguimos colaborando, ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy. Nosotros, una vez más, agradecidos desde el grupo de investigación por tan valioso apoyo y el público en general por la charla que nos has dado. Gracias, Alexandra.